Me llamo Carmen, tengo 75 años y vivo en el encantador barrio de El Born, en Barcelona, España. Si alguna vez has paseado por las estrechas calles empedradas de El Born, donde las tiendas artesanales se mezclan con pequeñas cafeterías, entenderás por qué amo este lugar. El aroma de los churros recién hechos flotando desde las panaderías. Las risas de los niños jugando cerca de la iglesia de Santa María del Mar, y el sol dorado que se filtra a través de los balcones llenos de flores. Todo esto forma un lienzo vibrante que he llamado hogar durante más de 7 décadas. Pero en los últimos años, algo ha empañado mi alegría. Un dolor crónico en las manos que se ha convertido en una sombra constante. El dolor comenzó de manera sutil, como un susurro molesto que intenté ignorar. Al principio, solo aparecía después de largas tardes bordando manteles tradicionales o cuando cortaba verduras en la cocina, para preparar una paella para mi familia. Pensé que era un signo normal del envejecimiento, algo que cualquier barcelonés de mi edad debía aceptar. ¿Quién no tiene dolores a los 75 años, verdad? Pero pronto, ese dolor dejó de ser un visitante pasajero. Se instaló en mi vida como un compañero no deseado, infiltrándose en cada momento del día, desde el amanecer hasta la medianoche. Cada mañana. Al despertar en mi pequeño apartamento en El Born, sentía las articulaciones de mis dedos y muñecas rígidas, como si estuvieran atrapadas por una fuerza invisible. Solo levantar una taza de cortado para disfrutar de mi café matutino era un desafío que me hacía apretar los dientes. Caminar hasta el mercado de Santa Caterina para comprar verduras frescas o sostener un bolígrafo para escribir una carta a mis nietos se convirtieron en tareas casi imposibles. A veces, mientras paseaba por las animadas calles de El Born, tenía que detenerme, apoyarme en una pared antigua y fingir que miraba un escaparate para ocultar el temblor de mis manos causado por el dolor. Por las noches, el sueño se volvió esquivo. Me despertaba a menudo por punzadas agudas en las muñecas, intentando aliviarlas frotándolas o cambiando de posición, pero nada parecía funcionar. Recuerdo un día en particular, una cálida tarde de primavera. Estaba en la cocina, intentando abrir un frasco de mermelada casera para mis nietos, que venían de visita. Mis manos, normalmente ágiles para tareas como bordar o amasar masa para crema catalana, se negaron a cooperar. El frasco se me resbaló, y aunque no se rompió, me quedé mirando mis manos con una mezcla de frustración y tristeza. Esas manos, que una vez bordaron intrincados diseños para los vestidos de mis hijas, que amasaron pan para las cenas familiares, que acariciaron las cabezas de mis nietos, ahora me traicionaban. Sentí como si una parte de mí se estuviera desvaneciendo. Intenté todo lo que conocía. Al principio, recurrí al ibuprofeno. Ese medicamento que parece estar en todos los hogares españoles. Lo tomaba por la mañana y a veces por la noche, pero el alivio era temporal, como apagar un incendio con un vaso de agua. Probé paracetamol, recomendado por ser más suave con el estómago, pero era como poner un parche en una herida profunda. Luego vinieron las cremas, geles mentolados que enfriaban la piel. Ungüentos caros comprados en la farmacia cerca del Park Güell. Los aplicaba religiosamente, esperando que la sensación refrescante durara, pero apenas volvía a bordar o intentaba abrir una puerta. El dolor regresaba como si nada hubiera cambiado. El dolor no solo era físico, estaba afectando mi alma. Dejé de ir a las reuniones con amigas en mi bar de tapas favorito en la plaza de Sant Jaume. Rechacé invitaciones para visitar exposiciones en el Museo Picasso, un lugar que siempre me inspiró. Incluso evitaba sostener a mi nieto más pequeño, temiendo que mis manos temblorosas no fueran lo suficientemente fuertes. Mi mundo, que una vez se extendía por las vibrantes calles de Barcelona, se estaba reduciendo a las 4 paredes de mi apartamento. Cada tarea diaria, desde abrocharme la blusa hasta llevar una bolsa ligera del mercado, se convirtió en una batalla. Una tarde, sentada junto a la ventana con una taza de té de manzanilla que se enfriaba porque no podía sostenerla el tiempo suficiente para beberla, sentí que algo dentro de mí se rompía. No era solo el dolor en las manos, era la sensación de estar perdiendo mi independencia, mi identidad. Miré por la ventana a la gente que pasaba, jóvenes con sus teléfonos, familias paseando sin preocupaciones, y me pregunté por qué yo no podía ser como ellos. Fue en ese momento cuando decidí que no podía seguir así. Merecía más.
Merecía volver a bordar, a cocinar. A abrazar a mis nietos sin temor. Merecía caminar por las calles de Elborn con la cabeza en alto, no encorvada por el dolor. Ese fue el día en que me prometí encontrar una solución. Algo que devolviera la vida a mis manos y con ellas, a mi espíritu. Cuando el dolor en mis manos comenzó a dominar mi vida, no pude evitar preguntarme, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué unas manos que han trabajado incansablemente durante más de 7 décadas? Bordando manteles, amasando pan para paella y abrazando a mis nietos, ¿de repente me traicionan? No soy médica. Pero mi curiosidad y mi deseo de entender qué le pasaba a mi cuerpo me llevaron a investigar. Quería saber por qué el dolor en las manos es tan común en la vejez y, más importante aún, ¿por qué no debemos aceptarlo como algo inevitable? Lo que descubrí, desde mi pequeño apartamento en Elborn, Barcelona, me ayudó a ver mis manos de una manera nueva y a darme cuenta de que el dolor no tiene por qué ser una condena. Primero, hablemos de nuestras manos. Son una de las partes más usadas y menos cuidadas de nuestro cuerpo. Piensa en todo lo que han hecho tus manos a lo largo de los años: sostener agujas para coser, escribir cartas, cortar verduras en la cocina, cargar bolsas del mercado de Santa Caterina, incluso aplaudir con entusiasmo en un espectáculo de flamenco en la Plaza Real. Pero rara vez les prestamos atención hasta que empiezan a doler. Con la edad, los tejidos del cuerpo cambian. El cartílago que protege las articulaciones de los dedos y las muñecas se desgasta, haciendo que los huesos rocen entre sí, lo que provoca dolor y rigidez. Los tendones y ligamentos pierden elasticidad, como si fueran cuerdas de guitarra que se han tensado demasiado y ya no vibran con la misma suavidad. Esto es especialmente notorio en las manos, donde las articulaciones pequeñas se enfrentan a un desgaste constante por movimientos repetitivos. Otro factor clave es la circulación. A medida que envejecemos, el flujo de sangre hacia las extremidades, como las manos, se reduce. Esto significa que reciben menos oxígeno y nutrientes, lo que puede causar fatiga, hinchazón y una sensación de ardor o entumecimiento. En Barcelona, donde paso mucho tiempo caminando por las calles empedradas o sosteniendo bolsas pesadas del mercado, noté que mis manos a menudo se sentían pesadas, como si estuvieran pidiendo a gritos un descanso. Esta falta de circulación no solo intensifica el dolor, sino que también dificulta la recuperación de los tejidos. La inflamación también juega un papel importante. Muchas personas de mi edad, incluyéndome, sufrimos de artritis, ya sea osteoartritis o artritis reumatoide. Estas condiciones hacen que las articulaciones de las manos se inflamen, se enrojezcan y duelan al moverse. Recuerdo días en los que mis dedos estaban tan hinchados que apenas podía ponerme los anillos que solía usar con orgullo. O cuando sostener una cuchara para comer crema catalana se sentía como una hazaña. La inflamación no siempre viene de una lesión específica. A veces es el resultado de años de pequeños esfuerzos acumulados, como bordar durante horas o cargar a mis nietos cuando eran bebés. El estilo de vida también contribuye. En Barcelona, la vida está llena de movimiento. Caminamos por el Passeig de Gràcia, nos detenemos en cafeterías para tomar un cortado, o pasamos horas en la cocina preparando escudella y carne de olla para la familia. Estas actividades, aunque son parte de nuestra cultura, exigen mucho de nuestras manos. Durante años, usé guantes de invierno demasiado ajustados, llevé bolsas de la compra más pesadas de lo que debía, y nunca pensé en darles a mis manos el descanso que necesitaban. También está el factor del calzado. Aunque menos directo para las manos, caminar por las calles empedradas de Elborn con zapatos inadecuados puede alterar la postura y añadir tensión a las articulaciones de todo el cuerpo, incluidas las manos. No podemos olvidar las condiciones médicas subyacentes. Por ejemplo, la neuropatía periférica, común en personas con diabetes, puede causar hormigueo, dolor o pérdida de sensibilidad en las manos. Aunque no tengo diabetes, conocí a varias amigas en el club de mayores de Elborn que luchan con el síndrome del túnel carpiano, una afección que comprime los nervios de la muñeca y hace que incluso tareas simples, como abrir un frasco, sean insoportables. Estas condiciones no son raras, pero a menudo se ignoran o se normalizan como parte de envejecer. Lo más importante que aprendí es que el dolor en las manos no debe aceptarse como algo normal. Sí,
Es común. Especialmente después de los 60 o 70 años, pero común no significa inevitable. Aceptar el dolor como parte del envejecimiento es un error que nos roba independencia, alegría y la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas que hacen que la vida en Barcelona sea tan especial. Sostener una taza caliente en una cafetería, aplaudir en un concierto en el Palau de la Música, o simplemente acariciar la mano de un ser querido. Cada movimiento que evitamos por miedo al dolor nos aleja un poco más de la vida que queremos vivir. Y eso, para mí, era inaceptable. Entender las causas del dolor me dio un nuevo propósito. No solo quería aliviar el dolor, quería recuperar mis manos, mi libertad, mi capacidad de vivir plenamente en esta ciudad que amo. Sabía que necesitaba una solución que no solo enmascarara el dolor, sino que trabajara con mi cuerpo para sanarlo. Ese fue el primer paso hacia el cambio, un cambio que comenzó en un banco de madera en una calle del Born, con una conversación que nunca olvidaré. Antes de descubrir la solución que transformó mis manos, recorrí un camino largo y lleno de decepciones. Como tantas otras personas en Barcelona, comencé con lo que parecía más obvio. Los remedios que todos conocemos, los que están en cada botiquín y en las recomendaciones de amigos y familiares. Pero, a pesar de mis esfuerzos, nada parecía aliviar el dolor en mis manos de manera duradera. Cada intento fallido me hacía sentir más atrapada, más lejos de la vida vibrante que siempre había disfrutado en las calles del Born. Aquí te cuento todo lo que probé, por qué no funcionó y cómo esa frustración me llevó a buscar algo diferente. Lo primero que hice fue recurrir al ibuprofeno. Ese medicamento que parece ser un compañero inseparable en cualquier hogar español. Lo tenía en todas partes, en la cocina, junto al frasco de mermelada, en la mesita de noche, al lado de mi taza de manzanilla, incluso en mi bolso, para esos días en que salía al mercado de Santa Caterina. Tomaba una pastilla por la mañana, y a veces, otra por la noche. Al principio, el alivio era inmediato, como una brisa fresca en un día caluroso de verano. Pero el efecto duraba solo unas horas. Cuando el dolor regresaba, a menudo era más intenso, como si se burlara de mí. Además, empecé a preocuparme por los efectos secundarios. Había oído que tomar ibuprofeno con tanta frecuencia podía dañar el estómago o el hígado, y eso me hacía dudar cada vez que abría el frasco. Después probé el paracetamol, recomendado por una amiga del club de mayores de El Born. Me dijeron que era más suave, menos agresivo para el cuerpo. Lo tomé con esperanza, pensando que tal vez sería la solución. Pero, aunque era menos irritante, el paracetamol era como poner una venda sobre una herida profunda. Aliviaba un poco, pero no llegaba a la raíz del problema. El dolor seguía ahí, como una sombra que nunca se iba. Me sentía atrapada en un ciclo, tomar una pastilla, esperar alivio, volver a sentir dolor, repetir. Era agotador, no solo físicamente, sino también mentalmente. Luego vinieron las cremas. En una farmacia cerca de la plaza de Sant Jaume, compré un arsenal de geles y ungüentos. Algunos tenían mentol, que dejaba una sensación fresca en la piel, otros prometían desinflamar las articulaciones con ingredientes sofisticados. Los aplicaba 3 veces al día, masajeando mis manos con cuidado, esperando que esa sensación refrescante se convirtiera en una cura. Recuerdo sentarme en mi balcón, mirando las calles de El Born, mientras frotaba una crema cara que olía a eucalipto. Por unos minutos, sentía alivio, pero en cuanto intentaba bordar o abrir un frasco, el dolor volvía, como si se riera de mis esfuerzos. Gasté una pequeña fortuna en esas cremas, pero ninguna cambió mi vida. Un día, una vecina me habló de unas muñequeras ortopédicas. Dijo que podían estabilizar las articulaciones y reducir la presión en las muñecas. Llena de esperanza, fui a una ortopedia cerca de la iglesia de Santa María del Mar. Me midieron las manos, me hicieron pruebas y encargaron un par de muñequeras personalizadas. Las primeras semanas noté una ligera mejora, el dolor era más tolerable al sostener objetos ligeros, como una taza de café. Pero con el tiempo, mi cuerpo se acostumbró, y el dolor persistía. Especialmente al final del día. Las muñequeras, aunque útiles al principio, no eran la solución que esperaba. También probé la fisioterapia. Visité una clínica en el barrio de Eixample.
donde un terapeuta amable me enseñó ejercicios de estiramiento y me dio masajes en las manos. Las primeras sesiones fueron como un bálsamo, salía de la clínica sintiéndome ligera. Como si mis manos fueran jóvenes otra vez. Pero el alivio era pasajero, y los costos de las sesiones se acumulaban rápidamente. No podía permitirme seguir yendo semana tras semana, y los ejercicios, aunque útiles, no eran suficientes para combatir el dolor crónico. Incluso intenté remedios alternativos. Compré un dispositivo de masaje por vibración que vi anunciado en Internet, prometiendo relajar los músculos y mejorar la circulación. Lo usaba por las noches, mientras veía televisión, pero el zumbido del aparato era más molesto que efectivo. También probé baños de manos con sales de Epsom, recomendados por una dependienta en una herboristería cerca del Parkwell. Sumergía mis manos en agua tibia con sales, esperando un milagro. Pero el alivio era mínimo y duraba poco. Cada intento fallido me robaba un poco de esperanza. No era solo el dolor físico. Era la sensación de estar atrapada en un cuerpo que ya no respondía como antes. Me miraba las manos, esas manos que habían bordado manteles para las bodas de mis hijas, que habían amasado pan para las cenas familiares, y sentía que me estaban abandonando. Pero también había algo dentro de mí que se negaba a rendirse. Sabía que merecía algo mejor. Que merecía volver a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida en Barcelona, sostener un pincel para pintar, escribir una carta, o simplemente aplaudir en un concierto en el Palau de la Música. Fue esa chispa de determinación la que me mantuvo buscando, incluso cuando todo parecía perdido. En una cálida tarde de domingo, mientras el sol bañaba las calles empedradas de Elborn con una luz dorada, ocurrió algo que cambió mi vida. Estaba sentada en un banco de madera frente a mi edificio. Un lugar donde suelo descansar después del almuerzo, observando a los transeúntes que paseaban por las estrechas callejuelas de mi barrio en Barcelona. Mis manos, doloridas como siempre, descansaban en mi regazo, y yo intentaba masajearlas suavemente para aliviar la rigidez. Fue entonces cuando apareció Rosa, mi vecina de 82 años. Una mujer que parece desafiar el paso del tiempo con su energía inagotable. Siempre la veía caminando con paso firme, vestida con faldas florales y un collar de perlas que brillaba bajo el sol. Sus manos, a pesar de su edad, parecían moverse con una ligereza que yo había olvidado. Rosa se acercó con su sonrisa cálida y habitual, esa que ilumina las mañanas en Elborn. «Carmen, ¿cómo estás?», preguntó, sentándose a mi lado en el banco. Normalmente, habría respondido con un bien automático, como hacemos los españoles para evitar preocupar a los demás. Pero ese día, algo en su mirada amable me hizo bajar la guardia. Le conté la verdad, que mis manos me estaban robando la alegría, que no podía bordar, ni sostener una taza de cortado sin dolor. Ni siquiera escribir una carta a mis nietos sin sentir pinchazos en las muñecas. Le confesé cómo el dolor me había obligado a renunciar a las pequeñas cosas que hacían mi vida especial. Las tardes en el mercado de Santa Caterina, las visitas al Museo Picasso, o simplemente compartir una tapa de patatas bravas con amigas en la plaza de Sant Jaume. Mientras hablaba, sentí un nudo en la garganta, como si estuviera admitiendo una derrota que había evitado enfrentar. Rosa escuchó en silencio, asintiendo con comprensión. Cuando terminé, puso su mano sobre la mía, con un toque suave pero firme, y dijo: «Carmen, yo pasé por lo mismo. Mis manos me dolían tanto que pensé que nunca volvería a tejer o a sostener una cuchara sin sufrir. Pero mi madre me enseñó un remedio casero, algo tan sencillo que casi no lo creía al principio. No necesitas pastillas ni cremas caras, solo lo que ya tienes en tu cocina». Sus palabras sonaban casi demasiado buenas para ser verdad. ¿Un remedio casero? ¿Algo que mi abuela podría haber usado en los días en que las farmacias no eran la primera opción? Me reí. Más por incredulidad que por falta de respeto, y le dije: «Rosa, ¿cómo va a funcionar algo tan simple cuando los médicos y los fisioterapeutas no han podido ayudarme?». Ella no se inmutó. Con la calma de quien ha vivido lo suficiente para confiar en su experiencia, me explicó el remedio: una mezcla de agua tibia, miel pura y semillas de hinojo. Ingredientes que podía encontrar en cualquier despensa de Barcelona. Me dio las instrucciones paso a paso, con una claridad que me hizo imaginarla como una maestra enseñando una receta familiar.
Solo pruébalo, Carmen dijo. No tienes nada que perder. Si no funciona, siempre puedes volver a tus pastillas. Pero si funciona, podrías recuperar tus manos. Había algo en su voz. Una mezcla de certeza y bondad, que me hizo querer creerle. No era una vendedora intentando convencerme, era una amiga compartiendo un secreto que había cambiado su vida. Esa tarde, mientras el sol se ponía y las campanas de Santa María del Mar resonaban en la distancia, tomé una decisión. No estaba completamente convencida, pero estaba cansada de sentirme atrapada por el dolor. Había probado todo lo que la medicina moderna ofrecía: ibuprofeno, paracetamol, cremas, muñequeras, sesiones de fisioterapia. Nada había funcionado más allá de un alivio temporal. ¿Qué daño podía hacerme probar algo tan simple como un baño de manos con ingredientes de mi cocina? Me levanté del banco. Agradecí a Rosa con un abrazo y me dirigí a mi apartamento con una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Esa misma noche, preparé el remedio. Llené un cuenco con agua tibia. Añadí 2 cucharadas de miel que había comprado en el mercado de la Boqueria y un puñado de semillas de hinojo que guardaba para condimentar mis guisos. Mientras mezclaba los ingredientes, el aroma dulce de la miel y el toque anisado del hinojo llenaron la cocina, trayendo recuerdos de las recetas de mi abuela. Me senté en una silla, sumergí mis manos en el agua tibia y cerré los ojos. No esperaba un milagro, pero algo en ese momento, quizá el calor, quizá la tranquilidad de probar algo nuevo, me hizo sentir que estaba cuidándome de una manera que había olvidado. Fue el comienzo de un cambio, uno que nunca imaginé que llegaría de la mano de una conversación en un banco de Elborn. Cuando Rosa me habló de su remedio casero, lo llamó el bálsamo de la cocina, un nombre que sonaba casi mágico, como sacado de un libro de cuentos de mi infancia en Barcelona. Era tan sencillo que, al principio, me costó creer que pudiera marcar alguna diferencia. ¿Cómo podían unos pocos ingredientes que ya tenía en mi despensa lograr lo que las pastillas? ¿Las cremas y los tratamientos caros no habían conseguido? Pero la convicción en los ojos de Rosa, su manera de hablar con la calma de quien ha encontrado una solución verdadera, me dio el empujón que necesitaba. Decidí probarlo, no con la fe ciega de una principiante, sino con la curiosidad de una mujer que ya no quería seguir viviendo con dolor. Aquí te comparto, paso a paso, el remedio que me devolvió la libertad a mis manos, junto con las instrucciones exactas que seguí y algunos detalles que harán que te resulte fácil probarlo tú también, estés donde estés. Ingredientes. Para preparar este remedio, no necesitas nada sofisticado. Todo lo que usé estaba ya en mi cocina, en mi pequeño apartamento en Elborn. Esto es lo que necesitas. Un cuenco o palangana pequeña, debe ser lo suficientemente grande como para sumergir ambas manos cómodamente, pero no tan grande como para desperdiciar agua. Yo usé un cuenco de cerámica que normalmente reservo para amasar masa de panellets. 1 litro de agua tibia, el agua debe estar caliente, entre 40 y 45 grados. Lo suficiente para relajar las manos sin quemar la piel. En Barcelona, suelo calentar agua en una olla en mi vieja estufa de gas, la misma que uso para preparar escudella. 2 cucharadas soperas de miel pura, prefiero la miel de azahar, que compro en el mercado de la Boqueria, pero cualquier miel natural sirve. La miel debe ser pura, sin aditivos, para aprovechar sus propiedades antiinflamatorias. 2 cucharadas soperas de semillas de hinojo, estas semillas, comunes en las cocinas mediterráneas. Las encuentras fácilmente en mercados como Santa Caterina o en cualquier herboristería. Yo tenía un frasco guardado para condimentar guisos, y resultó ser un tesoro. Preparación. Preparar el remedio es tan fácil que no te llevará más de 5 minutos. Esto es lo que hice. Calienta 1 litro de agua hasta que esté tibia, pero no hirviendo. Si tienes un termómetro, verifica que esté entre 40 y 45 grados. Si no, prueba con el dedo, debe sentirse cálido y agradable, no incómodo. Vierte el agua en el cuenco o palangana. Yo puse el cuenco sobre una mesa baja en mi sala, con una toalla debajo para evitar derrames. Añade las 2 cucharadas de miel y remueve con una cuchara hasta que se disuelva completamente. El agua adquiere un tono dorado y un aroma dulce que me recordaba las tardes en casa de mi abuela. Incorpora las 2 cucharadas de semillas de hinojo y mezcla suavemente.
Las semillas flotarán un poco, pero eso está bien, su esencia se liberará con el calor del agua. Aplicación. Aquí está el corazón del remedio. Sumerge ambas manos en la mezcla durante 15 a 20 minutos, una vez al día. Yo elegí hacerlo por la noche, justo antes de acostarme. Cuando las calles de Elborn se calman y el silencio me permite relajarme. Coloca una toalla debajo del cuenco para recoger cualquier goteo y ten otra toalla limpia a mano para secarte después. Mientras sumerges las manos, relájate. Cierra los ojos, respira profundamente, deja que el calor y el aroma te envuelvan. Yo puse un poco de música suave de guitarra flamenca para hacer de ese momento un pequeño ritual. Después de 20 minutos, saca las manos y sécalas con cuidado, especialmente entre los dedos. Si quieres, aplica una crema hidratante sin perfume para mantener la piel suave. Yo usé una crema de almendras que tenía en casa. Repite este proceso durante 4 días seguidos. Si sientes que te hace bien, puedes extenderlo hasta una semana, luego descansar unos días y repetir si es necesario. Precauciones. Aunque este remedio es natural, hay que tener cuidado. Asegúrate de no ser alérgico a la miel o al hinojo. Si tienes piel sensible, prueba primero sumergiendo solo una parte de la mano. Si tienes heridas abiertas o irritaciones en las manos, espera a que sanen antes de usar el remedio. Si sufres de diabetes o problemas graves de circulación, consulta a un médico antes de usar baños de agua tibia. Si notas enrojecimiento, picazón o cualquier reacción extraña, enjuaga con agua fría y suspende el uso. ¿Por qué estos ingredientes? Rosa me explicó por qué cada componente es importante. Agua tibia, relaja los músculos. Mejora la circulación y abre los poros, permitiendo que la miel y el hinojo actúen más profundamente. Miel, tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Calma las articulaciones hinchadas y suaviza la piel endurecida por el dolor. Semillas de hinojo. Contienen compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que reducen la tensión muscular y estimulan el flujo sanguíneo. Esa primera noche, mientras sumergía mis manos en el cuenco, no esperaba mucho. El aroma de la miel y el hinojo llenaba mi pequeña cocina, y el calor del agua era reconfortante, pero mi mente seguía dudando. ¿Podía algo tan simple hacer una diferencia? Sin embargo, al final de esos 20 minutos, sentí algo nuevo, una ligereza en mis manos, como si el peso del dolor comenzara a desvanecerse. Fue el primer paso hacia un cambio que nunca imaginé posible. El remedio de Rosa no fue un milagro instantáneo, pero los cambios que experimenté en solo 4 días me dejaron asombrada. Aquí te cuento, día por día, cómo mis manos comenzaron a liberarse del dolor, devolviéndome una chispa de esperanza que creía perdida. Día 1, las primeras sensaciones. La primera noche, preparé el baño de manos con escepticismo. Sumergí mis manos en el agua tibia con miel y semillas de hinojo, sentada en mi cocina en Elborn. El calor me envolvió, y el aroma dulce me recordó las tardes con mi abuela. Tras unos minutos, sentí que mis articulaciones se relajaban. No era una cura total, pero la pesadez en mis muñecas disminuyó. Esa noche, dormí sin despertarme por el dolor, algo que no había sucedido en meses. Día 2. Un alivio sutil. Al despertar, probé sostener mi taza de cortado. Mis dedos temblaban menos, y el dolor al sujetarla era más leve. Por la noche, repetí el baño, esta vez disfrutándolo como un ritual. La rigidez en mis manos cedía, y dormí profundamente, soñando con pasear por el Park Güell sin preocupaciones. Día 3, recuperando la libertad. El tercer día marcó un cambio notable. Bordé unas puntadas en un mantel, algo que había abandonado por el dolor. Caminé al mercado de Santa Caterina sin detenerme a descansar. Mis manos estaban menos hinchadas. Y la confianza comenzó a regresar. Me miré en el espejo y sonreí, sintiendo que algo estaba funcionando. Día 4, una nueva esperanza. La cuarta noche, el baño se convirtió en un momento de gratitud. Mis manos, más suaves y menos doloridas, podían moverse sin crujidos. Al día siguiente, escribí una carta a mi nieta y comí tapas en un bar de Elborn sin temor. El dolor no había desaparecido por completo, pero era manejable, y yo sentía que había recuperado una parte de mí.
En solo 4 días. Este sencillo remedio me dio algo más valioso que cualquier medicina: la certeza de que podía volver a vivir sin que el dolor controlara mis días. Tras experimentar una mejora tan notable en solo 4 días, mi curiosidad se encendió. ¿Cómo podía un remedio tan simple, agua tibia, miel y semillas de hinojo, aliviar un dolor que ni las pastillas ni los tratamientos caros habían logrado calmar? No soy médica, pero quise entender qué estaba pasando en mis manos. Lo que descubrí desde mi pequeño apartamento en El Born, Barcelona, es que este remedio funciona por razones sencillas pero poderosas, basadas en la naturaleza y en cómo nuestro cuerpo responde a cuidados gentiles. 1. Propiedades antiinflamatorias naturales. El dolor en las manos suele estar ligado a la inflamación, esa hinchazón que hace que los dedos se sientan rígidos y las muñecas duelan. La miel, un ingrediente que he comprado durante años en el mercado de la boquería, contiene flavonoides y polifenoles, compuestos naturales que reducen la inflamación. Las semillas de hinojo, comunes en las cocinas mediterráneas, también tienen propiedades antiinflamatorias. Al sumergir las manos en esta mezcla, estos ingredientes penetran suavemente a través de la piel, calmando las articulaciones irritadas y reduciendo la hinchazón que tanto me molestaba. 2. Mejora de la circulación. Con la edad, la sangre fluye más lentamente hacia las extremidades, como las manos, lo que provoca dolor y rigidez. El agua tibia, combinada con la miel y el hinojo, estimula la circulación, llevando más oxígeno y nutrientes a los tejidos. Esto es crucial en una ciudad como Barcelona, donde caminamos mucho y usamos nuestras manos para todo, desde cargar bolsas hasta bordar. Sentí como mis manos, antes pesadas, comenzaban a sentirse más ligeras, como si la sangre volviera a fluir libremente. 3. Relajación muscular profunda. Las semillas de hinojo y el calor del agua trabajan juntos para relajar los músculos tensos alrededor de las articulaciones. Después de años bordando y cocinando platos como paella, mis manos estaban agotadas. Este baño cálido fue como un abrazo para mis músculos, aliviando la tensión y permitiéndome mover los dedos con menos dolor. 4. Nutrición de la piel y tejidos. La miel no solo reduce la inflamación, sino que también suaviza la piel endurecida por el desgaste. Esto crea un entorno donde los tejidos pueden sanar mejor, algo vital para unas manos que han trabajado toda una vida. Este remedio no es magia, es la naturaleza ayudando al cuerpo a repararse. No tiene efectos secundarios, es económico y respeta el cuerpo. En solo 4 días, me dio alivio y esperanza. Algo que ninguna farmacia en El Born pudo ofrecerme.